dice para comunicar algo, ojo. Entonces, vamos por esas dos vías. Luzgarda también dice llamada de atención, sanción, falta. Entonces, miren, por lo menos de las 5 opiniones que están ustedes brindando, lamentablemente, el memorando es un documento que está estigmatizado. ¿Cómo así estigmatizado? Lo primero que se le viene a la mente de cualquier persona cuando le dicen un memorando o un memo es justamente relacionado con la llamada de atención. Pensar que he hecho mal, ¿no? Por ahí en qué faltas he incurrido. Pero ese es el lado, como les digo, de estigmatización que se le tiene al documento. ¿Por qué? Porque no solamente está orientado a una llamada de atención. Lo colocaba por ahí Joselen. En general, el memorando es también un medio para transmitir información. Cualquiera fuese su índole, ojo, transmisión de información. Una de esas posibilidades de transmisión de información es indirectamente esta llamada de atención. Es una de las que puede haber. Porque a través del memorando yo puedo poner en conocimiento, puedo dar efectivamente una llamada de atención, dar a conocer que se ha cometido una falta, una sanción. Igualmente podría dar a conocer una felicitación quizás, podría dar indicaciones. Entonces, es amplio el repertorio que se tiene para poder utilizar en casuística un memorando. No hay por qué relacionarlo solamente con llamada de atención. Pero como les indicaba, y era la respuesta que esperaba, de las 5 primeras opiniones, 4 han caído en cuenta llamada de atención. Entonces, si la misma pregunta se hace por ahora somos pocas personas, pero si se hace en un auditorio más grande, la mayoría ténganlo por seguro que va a responder llamada de atención. Bien, entonces, partiendo de ello, Luz también nos dice para hacer recordar algo, sí, está bien, indicaciones. Partiendo de ello, vamos a ver en este caso lo que es primero su definición. Bien, y a nivel definición, aquí te dice justamente relacionado con parte de lo que Luz nos acaba de acotar. El memorando proviene de una voz latina, que es memorandum, y eso tiene una interpretación a nuestro idioma, todo aquello que se debe tener en cuenta, todo aquello que se debe tener presente, todo lo que debemos recordar, como acotaba en el último mensaje Luz. Bien, entonces nosotros debemos tener en cuenta eso que vamos a recordar no es simplemente recordar por recordar, sino es recordar con alguna utilidad, porque nos va a servir para abordar un tema específico. Muy bien. Entonces, si me han dado a conocer algunas indicaciones mediante un memorando, es obviamente porque las tengo que cumplir. De repente, en un trabajo mandan un memorando a todos sus empleados indicándoles que por temporada de frío deben utilizar el uniforme de invierno, se me ocurre. Y eso puede ser expresado en un memorando, profesor, por supuesto. Es poner en conocimiento. Bien, es dar alguna indicación. Obviamente también lo clásico, de repente uno de mis empleados constantemente llega tarde a trabajar. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos, soy el gerente de la institución, hago que mediante recursos humanos se le vaya pues a enviar un memorando en el sentido, tiene 72 horas para poder justificar el porqué de sus constantes tardanzas, caso contrario, se va a proceder de manera administrativa. Bien, entonces, de todas formas aquí pueden ustedes notar no solamente llamada de atención, indicaciones, quizás algún tipo de orden, ¿ya? Para siempre tenerlo en cuenta es importante, ¿no?
Yo debo tener en cuenta indicaciones, yo debo tener en cuenta cuando me llaman la atención para no volver a cometer la misma falta. Muy bien. Luego, también les indica, es un documento que se caracteriza por su brevedad en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su contenido. Ello nos va a llevar también a más o menos esquematizar. Miren, por ejemplo, digamos que esta es mi página en Word y un memorando podría tranquilamente abarcar la mitad de la página. Tranquilamente. De tal forma que al momento de repente de hacer una impresión, una persona decide, copio, pego utilizando herramientas de Word y tengo en una sola página 2 memorandos. Tranquilamente, cuando es algo pequeñito, que es lo usual. Pero si a través del memorando se nos van a dar algunas indicaciones, entonces de repente ocupa un poquito más. En ese caso, lo que se puede hacer también cuando son más indicaciones, quieres abarcar más espacio, se cambia el formato de la página, orientación en primer lugar, también el tamaño, no un A4 clásico, sino un formato más pequeño. Y se puede hacer distribución horizontal de tal manera que, aunque sea grande, tú puedes hacer que abarque horizontal o verticalmente hasta 2 en una misma página. Profesor, pero si son hartas indicaciones, muchas veces se juega con el tamaño de la letra y el tamaño del papel. Bien, con ambos. Entonces, es algo que nosotros vamos a tener en cuenta, vamos a tener presente. Muy bien. Luego, también aquí menciona, el memorando es un tipo de comunicación interna que pone en contacto, ¿ya? Pone en contacto personal de las distintas dependencias, pero de una misma institución o empresa, más allá de que ésta sea de índole público-privado. Bien, entonces aquí vamos a tener en cuenta algo, ¿no? Se debe conocer muy bien lo que es jerarquía a nivel de tu empresa, de tu organización. ¿Para qué? Un memorando es cursado de un superior hacia un subordinado. Bien, de un superior hacia un subordinado. Y se respeta una relación vertical. Solamente en ese sentido el memorando es posible. De un superior a un subordinado. Ambos pertenecen al mismo entorno, misma empresa, misma organización. O dentro de la misma organización, de acuerdo a su estructura jerárquica, de todas maneras, hay para X oficinas siempre un superior y un subordinado. A nivel general, el gerente es el superior y tiene los subordinados todos los que estén por debajo. Pero a nivel individual, en cada rama de un organigrama, de una estructura jerárquica, puede darse esto. Para que tú sepas quién le puede mandar a quién el memorando. Muy bien. Ahora, yo les pongo el caso, teniendo en cuenta esto de comunicación interna. ¿Ya? Teniendo en cuenta lo de comunicación interna. Ustedes me dicen si sería correcto o no. El encargado, ¿no? El jefe de recursos humanos de la empresa A le va a llamar la atención a un trabajador de la empresa B. ¿Sería viable un memorando? Jefe de recursos No, humanos de la empresa a un trabajador de la empresa B. No lo es, ¿no? No lo es, dice Ana Paola, Yoselen, no, no lo es. ¿Por qué razón? Les estoy mencionando de la misma organización, la misma institución. Entonces, empresa A, empresa B, si se quieren comunicar, lo podrían hacer, pero un memorando no es viable. Para tal caso, y ya me adelanto con algún otro documento que vendrá posteriormente, para tal caso, como son dos empresas distintas,
probablemente conectar funcionarios, podrían ser un oficio e incluso podríamos utilizar una carta. Bien, pero prioritariamente el oficio, ¿ya? Por su origen, en este caso, o su ámbito puede ser externo. El caso del memorando, no. Entonces, como han respondido adecuadamente, no podría darse en el caso que yo les propongo una efectivización del memorando. Bien, entonces ahí tengámoslo en cuenta. ¿Correcto? De repente también, eh, por cuestión de economía lingüística, muchas veces tú llegas al trabajo y te dicen, nos han mandado un memo a todas las personas del área. Entonces, no sea raro que nosotros relacionemos la palabra memorando con su forma reducida o contracta, ¿no? Como les digo, una suerte de principio de economía lingüística, un memo. Bien, pero ojo, no vaya a ser que nosotros acá hagamos una relación con memorando, memorándum, currículo y currículum. No es lo mismo. Cuando nosotros postulamos una convocatoria, probablemente tiene su forma contracta, CV, ¿no? O cuando te lo piden, te dicen, tienes que presentar tu currículum. Ahí se mantiene la forma latina de la palabra, pero no es el caso del memorando. Entonces, pueden tener similitud en cuanto a sus terminaciones o su forma de trabajo, pero al aplicarse es distinto. Bien, ahora vamos a ver aquí también lo que corresponde a su estructura, ¿ya? Y en su estructura tenemos nosotros lo que corresponde primero al encabezamiento. Recuerden, antes ahí de avanzar, todos los documentos, ¿qué cosa tenían? Tres partes elementales, tenían todos un encabezado, tenían un cuerpo, que es lo elemental, para dar entendimiento al propio documento, ¿no? Y un término o un cierre, ¿sí? Pero cada documento desglosa cada parte de acuerdo a su propia manera de trabajo. Entonces, aquí vamos a observar primero en el memorando un encabezamiento en el cual figura primero la utilización de un membrete. Les había mencionado en sesión anterior, cuando tú tienes de repente una página de Word, el hablar de un membrete es utilizar la parte superior de la página. Y esa parte superior de la página, literalmente, para el Word, es el encabezado de página, muy distinto al área de trabajo. Entonces, el membrete va a estar ubicado aquí arriba. Puede abarcar toda la extensión, ¿ya? Podría abarcar en este caso toda la extensión, me refiero a un diseño que trabaje a lo ancho. Podría ser un diseño que esté hacia tu izquierda, hacia tu derecha, hacia el centro, depende. Que incluya un logotipo de la empresa con su nombre, incluso con el nombre del año, no habría ningún problema. Pero ya en el memorando, ojo, va a ser mucho más típico utilizar el nombre del año con mayor frecuencia. En la solicitud dijimos, para nada aparece. En el memorial sí podía aparecer. En el memorando necesariamente va a ser utilizado. Bien, y en cuanto al diseño, como les digo, de ese membrete, tenemos posibilidades variadas. Para ejemplificarles un poquito también en el contexto peruano, en los ministerios, ¿no? Los poderes del Estado tienen unas cabeceras que ocupan todo el ancho de la página, a dos colores, parte del escudo peruano, internamente también el nombre del ministerio, la cartera en particular, ¿no? Entonces, ese es su diseño, es su modelo. Se hace extensivo a todas las entidades estatales que son convenientes y entidades del ámbito privado pueden hacer su diseño sin ningún problema. Muy bien, entonces eso es todavía trabajable. Bien, decirles que siempre al centro, izquierda o derecha, no, depende. Incluso me olvido del Word,
cuando ya hago algo de impresiones, en impresiones pues la empresa manda a una tipografía que le generen el papel membretado. Entonces tú ya simplemente en el Word te dedicas a ¿qué? Te dedicas a lo que es el área de trabajo en sí misma. Ya no piensas ni en encabezado ni en pie de página. Muy bien. Ahora, luego de ello, tienen también lo que corresponde al código de identificación o el identificador del documento. Para ello, aquí tenemos una suerte de modelo. Primero debe estar encabezando esto la palabra memorando, ¿sí? Palabra memorando. De acuerdo a su clasificación, también lo va a poder acompañar otra palabra. Por ejemplo, la palabra múltiple, ¿ya? Memorando múltiple. Ahora, ojo, si yo digo, profesor, hay un memorando múltiple, eso debe significar que hay un memorando simple. Sí, el memorando simple es el que la palabra literal es memorando, a secas, memorando. ¿Ya? No porque sea memorando simple significa que yo tengo que colocarle memorando simple, no. Solo la palabra memorando es suficiente. Pero cuando es dirigido a varias personas, cambia y lo acompaña la palabra múltiple también. ¿Listo? Luego de ello viene un correlativo. Ese correlativo, ¿ya? Ese correlativo tiene relación con la forma del trabajo de una propia dependencia, oficina, despacho. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque entra a tallar lo que es un numerador. Bien, un numerador. En la práctica personal, les menciono, tuve la oportunidad de, no exactamente memorandos, pero se asocia los oficios, providencias, disposiciones, por ejemplo, tenían el uso necesario de un numerador, donde era simplemente pues un folder con hojas impresas y números que iban aumentando. Inicialmente, digamos, un rango del 1 hasta el 1000, pónganse. Y cada vez que se utilizaba uno de los números, se colocaba, ¿no?, una referencia para qué se ha utilizado y se iba tachando. Entonces, en los memorandos también puede ser igual, en los comunicados también puede ser igual, que tú vas utilizando números y vas colocando la referencia del para qué se utiliza. Bien, pero eso ya organización interna, trámite documentario adicional. Luego viene lo que es el año, el número del año, y finalmente lo que son siglas de procedencia. Yo esto de aquí CIA hago referencia a unas siglas nada más. Todavía no significa mucho, es para que ustedes entiendan, hay una nomenclatura. ¿Esa nomenclatura de qué depende? ¿Ya? Si les he mencionado hace un momento, es necesario que ustedes conozcan la estructura organizacional, jerárquica de su propio empleo. Justamente esa nomenclatura en las siglas depende mucho de esa estructura organizacional. Debemos conocer nosotros el organigrama del lugar donde trabajamos. Y va a dar aquí la casualidad de que el último elemento a mencionar en nomenclatura viene siendo también el lugar, la dependencia u oficina de donde el documento va saliendo. Bien, entonces esto de la numeración, el identificador, lo vamos a tener en cuenta en el memorando, lo vamos a tener en cuenta en el informe, en el oficio. Muy bien, para que ustedes lo puedan desarrollar. Y bueno, también es importante mencionarles, y aquí lo podríamos señalar a manera de un error a tener en cuenta para que no les suceda, la palabra memorando no va en inicial mayúscula solamente. Bien, ahí la palabra memorando, o si fuese el caso memorando múltiple, va todo en mayúsculas. Bien, va todo en mayúsculas.
Muy bien. Entonces, esa parte para lo que es el encabezamiento en una primera sección, porque después viene lo que es información y esa información también se le puede considerar como encabezamiento. Me refiero, esta es mi página, por ahora lo que fue el membrete, digamos, ya aquí tengo membrete, el identificador numérico y luego todo lo que es información, ya todo eso es encabezado, la parte primera del documento y luego viene lo que es el contenido. Muy bien. Entonces, en esta parte, ¿qué es la información? Que estaría ocupando esta zona más o menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene? Primero, un destinatario. ¿A quién va dirigido el documento? ¿Y qué se debe conocer de ello? ¿Ya? ¿Qué se debe conocer de ello? El nombre y el cargo de la persona. Bien, nombre y cargo de la persona. Muy bien. Luego también el emisor, datos de la persona que suscribe el documento, que lo firma, igualmente con su cargo. El asunto, el cual debe ser claro, preciso. Recuerden en la solicitud, recuerden en el memorial. Hablar de asunto es el tema, la motivación específica del documento. Y en general, en todos los documentos que nosotros tenemos, hay un asunto. Ese asunto debe ser preciso. No me puedo ir yo por una oración demasiado extensa, ¿no? Tengo que dar una síntesis muy clara para que se tenga en cuenta ello. Muy bien. Y lo que es la fecha, bueno, también ya saben cómo se utiliza, ¿no? Entonces, toda esta parte es encabezamiento. En recomendación, cuando veamos modelo, lo que vamos a ejemplificar de Word aquí es sobre todo esta parte, ¿ya? Yo recomiendo para que quede agradable en cuanto a apariencia la utilización de una tabla, ¿bien? Para que coloquemos ciertos elementos seguidos de dos puntos y luego algún complemento. Pero cuando se coloca una primera palabra y los dos puntos y a la siguiente línea se nota más pegado, más extenso con los dos puntitos, podemos mejorarle la apariencia que también cuenta bastante en lo que es en este caso el modelo, el formato, la presentación del documento. Muy bien. Luego vamos a tener el cuerpo propiamente dicho. Bien. Este cuerpo es el contenido y es muy breve. Por ejemplo, en el mayor porcentaje de casos, digámosles un solo párrafo, mayor porcentaje de casos, salvo cuando la motivación del documento es dar indicaciones que obviamente pues va a ser más, incluso va a utilizar numeraciones. Bien, entonces, en el hecho genérico, un parrafito suficiente. ¿Cuántas líneas? Pónganse unas 5 o 6 líneas, es bastante directo, ¿ya? Bastante directo. Y luego de ello, va a venir aquí lo que es la despedida o la antefirma. Esto ya es el cierre. Bien, esto ya es el cierre, el término del documento. Te dice, usualmente se trabaja la palabra atentamente seguida de una coma. De repente eso les va a llamar la atención porque, profesor, ya estoy de acuerdo con el atentamente, pero yo lo utilizaba de esta manera. O quizás lo utilizaba de esta manera. Pero recuerden que se les ha mencionado en las dos sesiones anteriores. Utilizar lo que son abreviaturas dentro de un documento le resta formalidad.
Si le resta formalidad, entonces el documento no se mira muy bien, no se mira agradable, ¿no? Entonces, esto no va. Nosotros lo que aquí les estamos mencionando es, debes utilizar, si bien la palabra atentamente, pero atentamente completo y seguido de una coma. ¿Por qué una coma, profesor? ¿Por qué no el punto? En el esquema les voy a explicar el por qué, pero esto más depende de un uso netamente ortográfico, para lo que es la coma sobre todo. Bien, entonces ya cuando es el cuerpo viene para ir cerrando lo que es la palabra atentamente, viene también lo que es la firma, firma y posfirma. Recuerden en este caso pues la firma es la rúbrica, entre tanto la posfirma son los datos que acompañan esa rúbrica. Usualmente el nombre y el documento. Bien, usualmente. Y para finalizar aquí te dice iniciales, tanto de la persona con el rango jerárquico superior, en mayúsculas, y la persona que redacte el documento. Por ejemplo, ¿ya? Para que aquí me entiendan. Digamos que yo soy el que manda el memorando, yo soy el jefe. Entonces mis iniciales van en este sentido. Bien. Luego colocaremos un slash y vendrá posteriormente las iniciales de la persona que contribuyó en la elaboración del documento. De repente un asistente, secretario, secretaria, algo así. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quién es el superior en grado? Mayúsculas. ¿Quién ayudó al superior a la elaboración del documento? Minúsculas. Podría ser el caso, profesor, es una empresa pequeñita, yo soy el jefe y hago otras funciones, no tengo secretario, secretaria o asistente, muy bien, no hay problema. Entonces, simplemente colocarlo así, más que suficiente. Las iniciales, en mayúscula, sigue siendo el jefe. Slash y un puntito. Ello identifica, no hay un asistente o un cargo tipo secretario. Muy bien. ¿Me dejo entender con esa parte de lo que son iniciales? A ver. Claro, como dice Mylis, la abreviatura vuelve al texto informal. Y esa idea de que lo vuelve informal, indirectamente le va quitando un poquito de lo que es la forma cortés, la forma respetuosa de elaborar el documento. Muy bien. Listo. Entonces, no se olviden las iniciales, mayúsculas, el superior en grado, minúsculas, la persona que ayuda en la elaboración del documento. Ojo, muchas veces, y esto me sirve también para un poquito comentarles, pero ¿qué tanta importancia va a tener eso, profesor, no? ¿Quiere figurar más que nada? No, no sería tanto figurar. En algunas ocasiones suceden problemas con respecto al trámite de documentos, ¿no? Y implica ello algún tipo de seguimiento, sanciones quizás administrativas en casos ya mucho más extremos. Entonces, ¿qué es importante? Se tiene que saber, ¿no? Ya está firmado por tal persona, no diligenciaron, entonces él tiene la culpa, pero esa persona indica, yo lo firmé, pero fue otra persona la que redactó y no me indicó pues algo más del contenido, por eso no se redactó. Entonces, si se dan cuenta, hay dos partes, ¿no? Ya es parte de mi culpa, pero porque no me dijeron algo más, pero ¿cómo lo firmaste? Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Entonces, lo que sí o sí se conoce, el superior en grado, por obvias razones, la firma coincide con las iniciales. Pero el caso de la persona que contribuyó a la redacción, en el documento no va a aparecer su nombre.
¿ya? No va a aparecer su nombre. Puedes rebuscar de arriba abajo en el documento, no vas a encontrar el nombre de quien lo redactó. Bien, salvo que fuese solamente el modelo que les he puesto, iniciales mayúsculas, slash puntito, fue la misma persona que redactó, la misma persona que firmó, salvo eso. Pero cuando son dos los intervinientes, el segundo de ellos en minúsculas no está. Entonces, ¿qué hago, profesor, si hay que salvar culpas? Recursos Humanos tiene en los tiempos exactos qué personas estuvieron en qué oficinas, entonces de todas maneras se puede dar con esa persona. Si hubo algún problema, entonces se hace partícipe para que, de ser el caso, pues efectúe su descargo correspondiente. Bien, entonces las iniciales nos pueden inmiscuir en ello. Algunos problemas que ha habido en el diligenciamiento o trámite de lo que es un documento puntualmente. Bien, ahora vamos a revisar también aquí lo que son usos del memorando. ¿Ya? Usos del memorando. Nos menciona, dentro del ámbito administrativo, es caracterizado por su brevedad y su frecuencia. Por esa razón también, cada vez que yo cometo una falta y me llaman la atención, memorando, frecuente. No es ni siquiera primero me llama el jefe, me pone en conocimiento y después mandan el memorando. No. A veces, si te llaman personalmente, el documento solo viene vía regularización, algunas veces. ¿Ya? Entonces, es de uso frecuente, es breve, ¿ya? Miren lo importante aquí con lo que había comenzado la sesión, se orienta a la transmisión de mensajes en general. Puede ser solamente informar, puede ser orientado a pedido, orden, permiso, las faltas, ¿no? Justificaciones, y puede ser más amplio. Solamente hay que evaluar, es dentro de la propia institución, organización o empresa, sigue lo que es una jerarquía de arriba hacia abajo, puede funcionar. Ya en cuanto a lo que contenga, en este caso pues es de analizar para poder también hacer una redacción adecuada. Bien, y bueno, mira, aquí también menciona, como es de uso interno, permite la simplificación de procesos administrativos o simplificación administrativa. ¿Qué es ello? Como estamos en la propia empresa, en la propia institución u organización, podemos entre oficinas, dependencias, despachos ayudarnos. Si necesitamos algo de información, colaboramos, ¿no? Entonces hay un proceso de simplificación incluso. Voy primero, hablo con alguna persona de un despacho, oficina de la cual yo necesito información y pues me lo puede buscar, brindarlo. Se realiza el documento para formalizar el pedido. Muy bien. Ahora, menciona por aquí también, se lleva a cabo el documento, se efectiviza más allá de jerarquías o niveles. Recuerden ustedes, es importante saber la jerarquía para ver quién manda a quién y si es adecuado que envíe el documento. Pero cuando nos indica aquí, la comunicación se lleva más allá de la jerarquía, estás en la misma institución, necesitas algo, tú puedes ir, conversar, llegar a un acuerdo y te pueden brindar información. Y como les indico, de repente, profesor, pero solamente de, digamos, por una hablada, algo verbal, viene lo verbal, sí, pero también se acompaña una formalización. ¿Cómo así? Ya, te vamos a proporcionar información, pero inmediatamente hazme el documento correspondiente. Muchas veces, y ahí me salgo del uso del memorando para ejemplificarles, ¿no? De una dependencia a otra, cuando usan oficios, se puede requerir mediante fax por la necesidad, la rapidez con la que se necesita o la urgencia con la que se necesita alguna información. Se puede requerir mediante fax, se envía, pero también te dice
debes regularizar, además del documento que me envían mediante fax, una regularización física del documento. Entonces, lo que nos agiliza un poco es el acceso a la información pronto. Pero de todas maneras, reitero, pues hay que realizar los pedidos de la manera adecuada, según normativa de ley. Muy bien. Entonces, en este caso, de repente, el jefe nos va a indicar que debemos pues usar uniforme de verano. Entonces nos convoca una reunión, nos pone de conocimiento y después nos dice, después de esta conversación, solamente ahora hay que esperar al documento que se les va a enviar, solo por formalidad. Muy bien. Entonces, en ese sentido, para que ustedes entiendan esta partecita. ¿Correcto? Ahora, vamos a lo que es el esquema. Y en este esquema les mencionaba una parte de tabla que podemos usar, más allá del membrete, el código de identificación, los datos que nosotros necesitamos. Miren ustedes, ¿no? Me refería a las alineaciones. Miren los puntitos, siguen un solo margen, ¿sí? Esto se puede lograr sin ningún problema. Y luego los otros datos complementarios también siguen un margen bien específico. Muchas veces lo que hacen en los documentos es mostrarte a dos puntos seguiditos los datos y no cuadra con las siguientes líneas. Y eso se mira no muy bonito. De que el documento va a estar hecho, sí, pero que le va a faltar algo más de uso o conocimiento de herramientas informáticas para su edición, también. ¿Listo? Entonces, esa partecita es lo que nosotros vamos a ejemplificar y lo que nos va a servir no solo para el memorando, sino también va a ser extensivo para el informe. Bien, ahora, menciona Maylis una llamada de atención, sí puede ser tanto verbal como escrita y ser complementarias, ¿no? O un aviso previo, ¿no? Le llamamos una advertencia, digamos, ¿no? Se le llama la atención, sigue incurriendo y se le manda el memorando, ¿no? Pero eso ya sería por concurrencia de faltas, ¿no? Es también una forma de proceder a nivel institucional, no habría ningún problema, es una variante también, ¿no? Sí, puede ser. Entonces tienen ahí lo que son los datos, el cuerpo, la despedida o también llamada antefirma y luego aquí firma, posfirma e iniciales. Aprovecho aquí para en esta parte de despedida explicarles la ocurrencia del atentamente coma. Bien, ¿por qué va la coma y no va el punto? Es un criterio ortográfico, ¿ya? Es un criterio ortográfico mencionar que en este caso la coma se utiliza para separar la despedida de la firma. Bien, la coma se utiliza para separar la despedida de la firma. Entonces, tenemos aquí la despedida y luego va a seguir la firma. ¿Es correctamente utilizada la coma? Sí. Muy bien. Por esa razón va una comita. Criterio ortográfico. Y ahora tenemos aquí modelos. ¿Ya? Tenemos aquí modelos. No hay una parte de clasificación, pero se las voy a mencionar y creo va a ser entendible aún así no esté como información expresa por el ejemplo explícitamente. ¿Ya? Entonces, mira, este dice memorando 005-2019. Tiene una pequeña parte de membrete, un loguito por aquí arriba. Bien. Y esta parte de aquí sería el identificador. Ahora, 005-2019. Está la palabra memorando, está el número, está el año. Lo importante es saber qué significa esto. ¿Y cómo lo determinamos? Lo determinamos mirando el loguito. Instituto de Informática San Petersen, IISP. ¿Sí? Luego, tienes la parte del A, el destinatario. Podría ser también la palabra para, ojo. ¿Ya? Podría ser también la palabra para. No hay problema.
el nombre de la persona, su cargo, y creo que de aquí, incluso con el D, el emisor, Carolina Torres Endara, coordinadora. En ambos casos, el A y el D nos ayudan, ¿ya? Nos ayudan. ¿Para qué, profesor? En este caso, para poder determinar estas dos nomenclaturas que continúan, ¿no? Por ejemplo, docente de especialidad de secretariado informático, ¿sí? Y luego coordinadora de la especialidad de secretariado informático. Entonces, en este caso, este ESI es especialidad de secretariado informático. Pero ¿qué está antes de la especialidad? El nivel de coordinación. Entonces, el nivel de coordinación está por aquí. Coordinadora, ahí está la influencia del CORD. Pero la última parte, en lo que es la nomenclatura, como les mencionaba, indica el lugar, dependencia u oficina de donde está saliendo el documento. Entonces, está saliendo de la especialidad de secretariado informático, la oficina de coordinación, a nivel general de lo que es un instituto determinado. Muy bien. Me dejo entender con ese ejemplito lo que es esta nomenclatura. Miren que sería algo pequeñito. Hay instituciones que tienen eso mucho más desarrollado. ¿Por qué? Probablemente son instituciones u organizaciones amplias. Y eso se refleja también en su estructura jerárquica. ¿Sí? Luego tienes el asunto. Si te es difícil por alguna razón colocar un asunto para un documento, en el caso del memorando, puedes recurrir a una simplificación que es colocar pone en conocimiento. Si es una llamada de atención, mucho más sencillo, ¿no? Llamada de atención. Pero si se nos complica un poco colocarle, como les digo, ese asunto, acuérdate de esta frasecita y solucionas, economizas, evitas problemas, no te rompes la cabeza. Bien, y finalmente lo que es la fecha, 31 de mayo de 2019 para el caso de este ejemplito. Bien, estos son los datos. En una tablita nosotros vamos a hacer un ejemplo. Las iniciales ahorita las vamos a ver en la parte de abajo, ¿ya? Pero simplemente es un agregado que se le puede colocar al memorando. Ahora, que siempre vaya, a veces encuentras el memorando, pero no hay esas iniciales, ¿no? Lo que es conveniente es que esté, sí, para que, como les digo, seguimiento de repente a documentos. Bien, ahorita lo van a notar. Ahora, viene lo que es el cuerpo, ¿ya? Viene lo que es el cuerpo y algo a tener en cuenta es la forma de cómo empieza. De repente esto les va a parecer, profesor, ahí no está el saludo, no debería ser así, se mira mal. Entonces, miren, estoy subrayando, dice, mediante el presente. No ha saludado nada, profesor, y de frente ido al cuerpo. Es que no le estoy faltando el respeto a la persona a la cual me dirijo, porque lo típico del memorando es su precisión. Bien, además el respeto está también en la formalidad, en la presentación del documento. Bien, entonces no hay una fórmula expresa de tipo apertura, pero es clásico comenzar con dos expresiones. Una de ellas le están mirando, mediante el presente. Se pone de su conocimiento que, mediante el área de coordinación académica de la institución, se ha informado que las alumnas de los grupos SI01 y SI02, recuerden, profesor, la nomenclatura lo hacía informal, pero en este caso estamos hablando de grupos a nivel educativo. Entonces no es
inadecuado el uso. Bien, no asisten con el uniforme oficial de la especialidad, habiendo entrado en vigencia el uso del mismo hace un mes. Por tal razón, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Ha dado una suerte de introducción, si se dan cuenta, se ha identificado el problema y aquí viene lo que le están pidiendo a la persona. Le están pidiendo su apoyo para que se pueda verificar, en este caso, el uso de ese uniforme. Muy bien. Sin embargo, aquí, mira, también algo para que ustedes tengan en cuenta. El documento a nivel del cuerpo creo que se entiende, pero hay un problema gravitante que no deben cometer. Tengo aquí un mediante y tengo aquí un mediante. Empecé bien el documento, pero en la misma línea ya tengo una reiteración, mediante, mediante. Entonces, hay que tratar de no caer en este tipo de problemas. Que el documento se entiende, eso sí, sin duda. Pero la reiteración puede ser un indicador de la limitante en cuanto al léxico que puede tener la persona que redacta el documento. Bien, entonces podríamos cambiarlo mediante el presente, se pone de su conocimiento que a través del área de coordinación académica, ¿no? O simplemente que el área de coordinación académica, omitiendo una suerte de enlace, ¿ya? Pero ténganlo en cuenta. Mira, todavía fueran unas cuantas líneas más abajo, podríamos no hacerle alguna observación, pero es la misma línea, ¿ya? En la misma línea, dos veces la misma palabra. Bien, entonces eso tener cuidado. Luego viene aquí el atentamente, ¿ya? Algún sinónimo, sí, el mediante, a través, quitarle desde la coma, quitarle todo esto y simplemente que diga que el área de coordinación académica. Bien, igualmente, cuando tenemos ese problema de sinonimia, Word tiene herramientas que permiten al usuario tener sinónimos. Bien, si es que no conocemos el método para poder hacerlo, de todas maneras es conveniente citarlo. Bien, es mediante un método por teclado bastante rápido y directo. Bien, ahora viene el atentamente, coma, la firma. ¿Cuál era el uso del atentamente, coma? La coma separa la despedida de la firma. Y los datos del firmante, eso tiene que cuadrar con quién. Tiene que cuadrar con el de. Si esta es licenciada Carolina Torres Endara, en el D, ahí está, cuadra. ¿Y dónde más cuadra? Miren en las iniciales, ojo, miren en las iniciales, CTE, Carolina Torres Endara. Correcto. En la parte superior, la firma y en las iniciales. Bien, pero como les decía, lo que por más que busques y rebusques en el documento no vas a encontrar, este MAA, ¿sí? Ese MAA sería en este caso lo que nosotros desconozcamos. El jefe probablemente sabrá necesariamente quién es su asistente, asistenta, secretario, secretaria, pero el común denominador de las personas de repente lo vamos a desconocer. Bien, me dejo entender con ese modelito. A ver, alguna consulta que tuvieran del modelito. No olviden evitar problemas de reiteración, ¿ya? Evitar problemas de reiteración. Todavía en una misma línea, mucho peor, ¿no? Mucho peor. Ahora, vamos a ver otro modelito
Miren, justamente viene esa idea, Areli, ¿ya? Justamente viene esa idea. A ver, este de aquí, justamente por el A y el D y la palabra memorando, les mencionaba, no hay en el documento literal algo que diga tipología, clasificación, pero solamente está la palabra memorando. ¿Este sería un memorando simple o un memorando múltiple? ¿Sería un memorando simple o uno múltiple? Correcto, Giovanna, es uno simple. Es un memorando de una persona a otra, ¿sí? Memorando simple. Bien. Ahora, si yo voy al siguiente, miren, memorando múltiple, este, ya antes de empezar a leerlo, ¿sería para una sola persona o para varias? Para varios, ¿no? Para varios. Y aquí ustedes se van a dar cuenta, mira, profesor, ¿y cómo cito a las personas? Justamente la pregunta que nos habían propuesto. Ya no vas a citar uno por uno, nombre por nombre, sino vas a hablar a un grupo. Eso es lo que debe identificar. Bien, por ejemplo, aquí te dice para o a, no hay problema. Docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Bien, entonces aquí hablamos del plural y tiene sentido plural cuando me hablas de múltiple. Bien, luego el de si es una sola persona, este es quien lo dirige, licenciada Gabriela Cawi Monterola, directora de esa escuela profesional. Asunto, entrega de sílabos y la fecha. Bien, ahora mirando, ¿ya? Mirando lo que tenemos aquí como suerte de membrete, indica Universidad Privada San Petersen, este de aquí, UPSP, cuadra. Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, cuadra con esta parte. Aquí habla directora, DIR, sale de la dirección de esa escuela. El que está en vacío es este de aquí. En general, al hablar de universidades, la estructura es una facultad y la facultad tiene escuelas. Incluso las áreas tienen facultades y las facultades tienen escuelas. Entonces, este de aquí, FFH, sería la facultad a la cual pertenece esta escuela. Bien, por eso ahí hay lo que más o menos estar adecuados, como les decía, es la estructura de la propia institución u organización. Bien, reitero, ya, reitero, em, el membrete puede estar a la izquierda, centro, derecha, abarcar todo el ancho de la página. Eso es muy dependiente del modelo que trabaje la organización. Bien, no hay un estándar, para dejarme entender, no hay un estándar. Bien, ahora, para identificar que es para varios, sí acompaña la idea del múltiple, ¿ya? Si no le coloco memorando múltiple y lo dejo con docentes, hay una suerte de vacío. Entonces tiene que cuadrar ahí, ¿ya? Tiene que cuadrar. Muy bien. Si no tuviera membrete, en este caso les mencionaba, el memorando va a ser diferente a la solicitud, al memorial, sobre todo a la solicitud que no necesita. El memorial, si vemos por conveniente colocarlo bien, sino también, pero no en el memorando. El memorando debemos trabajarle, en este caso, lo que es esa parte de lo que es el membrete, ¿ya? Entonces, el memorando simple, el ejemplo anterior, y en este caso el memorando múltiple, cuando aquí tenemos un plural. Y de repente, profesor, sucede que me han indicado correcto el memorando, pero es para gerentes de área y subgerentes de área. Entonces, ¿cómo lo coloco?
De repente, gerentes de área, enter, y debajo subgerentes de área. Y si hubiera más, sigues colocando nada más, uno debajo de otro. Bien, uno debajo de otro, nada más. Pudiera ser el caso, ¿ya? Pudiera ser el caso. Muy bien. Entiendo por nombre del memorando, Ana Paola, supongo el memorando simple y múltiple. Simple solo hay una persona a otra, un destinatario y un emisor. En el caso del múltiple es un plural, un grupo por el para, y el de es uno solo. Muy bien. Ahora, en cuanto a el cuerpo de este memorando, te dice a través del presente. Bien, a través del presente. En el anterior tenía mediante el presente. Aquí a través del presente. Son dos formas clásicas de cómo podrías empezar un memorando. Bien, en este caso a través del presente se pone de su conocimiento que al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se le solicita con carácter de urgente. Bien, y de repente esto vi en el anterior, en el modelo anterior. Lo que vaya a ser lo importante en el propio contenido, se le puede agregar la negrita. En este caso, se le solicita con carácter de urgente, lo podría colocar con negrita. Entrega de sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en sesión de Consejo de Facultad, siendo el plazo máximo de entrega, eso también lo podría colocar en negrita para darle importancia. Bien, en el modelo anterior, la parte final era la que más o menos ya se ligaba al pedido. Entonces, podría esto de aquí colocarlo también en negrita. Muy bien. Viene el atentamente, coma, y lo que es en este caso ya la parte de el emisor, quien redacta, Carolina Torres Endara. Recuerden, esto debe cuadrar. Lo vamos a chequear. CTE, correcto. A ver, en el modelo siguiente, si firmaba Gabriela Cau y Monterola, ¿no? Ahí está, sí cuadra. Vamos a ver si tiene iniciales, si tiene. Entonces, esos dos elementos deben cuadrar aquí. GCM con respecto a Gabriela Cau y Monterola. Y la parte de MAA, en este caso, tener en cuenta, será la persona que intervino en la redacción, secretario, secretaria, asistente, asistenta, dependiendo quién colaboró, quién ayudó. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ese punto? A ver, me indican, por favor. Podríamos mencionarles también en algunos modelos, memorando, informe, en esta parte de encabezamiento de datos, también se suele utilizar una linecita. Coloca una linecita. De repente, mediante el Word lo hacen con una forma. A veces las formas te juegan unas malas pasadas. Tú la colocas en un lugar y se mueve. Entonces, para evitar ello, una tablita, lo cual les estoy recomendando, sin ningún problema nosotros podríamos
a través de la tabla utilizar bordes y colocar una línea que no se va a mover nunca, va a estar ahí siempre presente. Muy bien. A ver, dudas, consultas que tuvieran ahí del documento, algo que no les haya quedado claro, para poder ejemplificar formatitos en lo que es nuestra solicitud y a ver si podemos saber el, el modelo de la cabecera de un memorando. Sí, creo que todo claro en cuanto al memorando. Bueno, básicamente ese FH, eso es la facultad a la cual pertenece, en este caso, esta escuela, ¿no? Como les decía, las universidades usualmente tienen áreas, las áreas divididas en facultades, las facultades compuestas por escuelas. Muy bien. Entonces, más que nada, no se haga mucho problema, es estructura jerárquica lo que tienen que observar. Bien, entonces, si vamos bien, listo, Yoselen, vamos a revisar el modelo que tenía yo de una solicitud. Este les pasamos de la clase 1, solo que por cuestión de tiempo lo hemos relegado un poquito, pero ahora tenemos suficiente tiempo para mencionarles formatos a trabajar, ¿no? La clase anterior dimos el modelo, un tip para lo que fuera el memorial. Este también aquí te va a servir con ciertos detalles para afianzar el modelo de memorial, lo que es el contenido expreso. Y ahora vamos a ver formatos que le podrías aplicar aquí. Bien, entonces vamos a empezar dando doble clic en la regla. Miren la regla, tienen ahí parte blanca de la regla. Si es que no miran la regla, ojo, es importante en Word nosotros trabajar siempre la regla porque para sangrías, para graduar, tabulaciones, necesitamos la regla. Entonces, si es que no la mirases, vas a ubicarte en la ficha vista, ¿ya? Ficha vista. Hay un grupo llamado mostrar, bien, hay un grupo llamado mostrar, y en ese grupo mostrar tienen una opción que dice regla. Esa regla debe estar activada, bien, esa regla debe estar activada. Si es que no tiene ese check, entonces si está así, no miras regla, activas y listo. Bien, si tenemos regla, entonces doble clic en la regla y vamos a mostrar una ventana de configuración de página, en la cual es importante que nosotros observemos los márgenes básicos, superior, inferior, izquierdo y derecho, tienen ya una medida, ya tienen ya una medida, y nosotros podemos utilizarlo el documento tal cual. Bien, podemos usar el documento tal cual. Si no, podríamos aquí dar una referencia de una medida que puede ser 2.54. ¿Ya? ¿De dónde saco esta medida? ¿Ya? ¿De dónde saco esta medida? La utilizamos en lo que es el formato APA. Es un formato para documentos de tipo académico. Por ejemplo, lo que son las tesis. Bien, según normativa APA te dice 254 para los 4 márgenes. Entonces podríamos eso sin ningún problema llevarlo también a esta documentación. Entonces yo lo voy a utilizar, solo colocas 254, ¿ya? Para los 4 básicos, superior, inferior, izquierdo y derecho. Bien, superior, inferior, izquierdo y derecho.
Y vamos a aprovechar aquí también, solamente esto sería verificación, mira, lo que es la orientación del documento vertical. Bien, entonces con ello le damos a aceptar y vamos a variar los márgenes. Si es que te mandase un mensaje, una ventana de error, al colocar 2.54, probablemente en tu máquina esté influyendo el separador, que sería en este caso, en lugar del punto, utilizar la coma. ¿Ya? Si es que estuvieras con algún tipo de problema. Bien, ahora, en cuanto quizás a una pregunta, no recuerdo bien si me la hicieron, eh, me parece que sí. Tamaño y tipo de fuente, ¿ya? Tamaño y tipo de fuente. Vamos a utilizar Times New Roman. Podría ser también la fuente Arial, dos clásicos en documentación. Y en cuanto al tamaño de la fuente, esto sí, el tamaño es 12. ¿Bien? Entonces, eso es algo que nosotros podemos tomar en cuenta. Times New Roman o Arial, bien, Times New Roman o Arial, tamaño 12. Bien, entonces voy a estandarizar aquí, vamos a presionar control y la letra E de elefante, ¿ya? Control, letra E. ¿Para qué me sirve este método por teclado? Para seleccionar todo el documento. Bien, entonces mira, presiono control E, es una sola paginita, selecciono todo y nos vamos a ir por la ficha inicio, ¿ya? Vas a ubicarte en la ficha inicio. En esta ficha inicio vamos a utilizar el grupo fuente. Por ahora lo voy a hacer por la cinta de opciones. Voy a buscar, aquí está el tipo y aquí está el tamaño. Bien, entonces puedes borrar lo que diga en la primera casillita, colocar por ejemplo TIM, te reconoce Times New Roman, Enter, y aquí en el tamaño 12. O si quisieras de repente la Arial, mira, ahí está Arial, primeras letras, Enter, tamaño 12, como tú gustes. Bien, yo lo voy a dejar con la Times New Roman. Igualmente, desde la misma ficha inicio, pero trabajando con el grupo párrafo, voy a utilizar el justificado. Alineación justificada. Aprovecho que está seleccionado todo para que tenga una mejor apariencia el documento. Muy bien. A ver, me indican si hasta ahí vamos bien, por favor. Me indican si hasta ahí vamos bien. Solamente le he puesto márgenes 2.54. Si hubiera algún problema, 2,54. Control letra E, selecciono todo el documento y le estandarizo tamaño y tipo de fuente. El interlineado es algo que lo podemos rebajar para darle algunos espacios más sencillos. Bien, porque notan que hay mucho espacio entre bloque y bloque. Entonces, eso lo podemos rebajar, ¿no? A ver, vamos a presionar igual, control letra E, ya, control letra E. Dependiendo sus máquinas, ojo, van a buscar en la cinta de opciones la ficha disposición, formato o diseño de página. Bien, disposición, formato o diseño de página. Esa ficha se adecua, como les indico, a las versiones de Office que podamos tener. Bien, para mi caso es disposición, formato o diseño de página si es que no lo tienen igual.
Y se van a fijar en el grupo párrafo también. Mira, tiene un grupo párrafo. Una zona de espaciado. Me dice el numerito para antes y después. 0 y 8. Aquí lo van a dejar en 0, 0. Bien, espaciado 0, 0. Miren cómo se han reducido los espacios. Bien, ahora simplemente puedes encontrar que aquí hay 2 enters. 1, 2 enters igual aquí. Entonces, si ustedes gustan, podemos dejarle ya con la tecla suprimir un solo enter entre bloque y bloque. Pero ya lo he pegado más. Bien, muy apretujado, profesor. Después eso se puede manipular mejor. Pero por ahora ya está con un espaciado entre párrafos un poco más adecuado. El interlineado que menciona Joselen, el interlineado ya aplica entre línea y línea. Por ahora lo que estamos haciendo es entre párrafo y párrafo. Bien, ahí es lo que aplica ese espaciado. ¿Correcto? Entonces lo han tenido seleccionado todo. Disposición, formato, diseño de página, espaciado, a ceros. Muy bien. Ahora, vamos a seleccionar la primera linecita, solicito. Aquí le vamos a poner desde inicio la negrita, inicio, negrita, y lo van a alinear a la derecha. En inicio también, primero negrita y luego alineación derecha. Bien. A lo que es el cargo, señora coordinadora y todo lo demás, negrita. En el primer párrafo que es identificación, la persona Gustavo Adolfo Valverde Orihuela, negrita también. El por lo expuesto, igualmente, negrita. Y las dos líneas finales, el nombre de la persona y su DNI, negrita. Aprovecho con estos dos y también les voy a dar una alineación, pero miren ustedes, en mi regla, por el lado izquierdo, hay una especie de reloj de arena. Miren, lo voy a dibujar por aquí, van a disculpar el pulso, pero es más o menos esa iconografía que se puede apreciar. Bien, esto es para manejar sangrías. Pero voy a moverlo ¿por dónde? Voy a moverlo por la base, que es un rectangulito. Eso se llama una sangría izquierda, ¿ya? Por la base. Mira, me voy a acercar aquí a mi indicador con estas dos líneas seleccionadas. Les he puesto negrita. Mira, por la basecita, el rectángulo. Sangría izquierda. Y, por ejemplo, lo voy a llevar a la altura del punto 9 de la regla. Bien, le pongo alineación centrada y listo. Ya tengo más o menos ubicación para esta zona. Bien, reitero, selecciono las dos líneas después de haberles puesto negrita. En las sangrías por la parte de abajo el rectangulito lo voy a llevar a la altura del 9, por ejemplo. Si lo llevo más a la derecha, mira cómo se parte. Entonces trato de que no se parta más líneas, solamente esas dos. Y le doy la alineación centrada. Incluso, si tú seleccionas el nombrecito, pero ahora solo el nombrecito, te vas por la ficha inicio, trabajas con el grupo párrafo, la opción de un cuadradito, que son bordes, un cuadradito,
Desplegas la flechita y le eliges borde superior. Ahí está para que haga la firma la persona. Muy bien. Estamos hasta ahí, a ver. Me indican por favor si estamos hasta ahí. Todo va a ser utilización de sangrías más que nada. ¿Ya? Todo va a ser utilización de sangrías ahora. Por ahora ya tienes formato. Mira, el párrafo de identificación, si lo seleccionas, de esta sangría, pero vas a llevar también por la basecita. Referencia, mi regla mide unos 16 centímetros. Si lo llevo al 8, mira, el propio nombre se parte. No está muy bonito, muy agradable. Lo voy a llevar al punto 6, por ejemplo. ¿Sí? No hay una medida exacta por ahora. Entonces, imagina tu regla. Si mide 16, 15 centímetros, sácale la mitad y un poquito más a la izquierda para que se mire agradable. Bien, entonces seleccionas párrafo de identificación desde la basecita. Si esta es mi mitad, no se mira muy bien, poquito más hacia la izquierda. Listo. Y en el párrafo de literalmente el pedido, del indicador de sangría, vas a utilizar, pero la parte superior. ¿Ya? La parte superior. Si yo me acerco aquí, mira, la parte superior al acercarme me dice sangría de primera línea. Solo eso lo voy a llevar a la altura del párrafo anterior. En este bloque de pedido, la primera línea es justamente la que tiene una sangría diferenciada. Bien, sangría de primera línea. Bien, solo de la sangría, no mueves por la parte de abajo, mueves por la parte superior hacia la altura de nuestro modelo anterior. Bien, las tres líneas siguientes seleccionas y la sangría izquierda nada más. Altura de más o menos el modelo que estamos trabajando. ¿Sí? Sangría izquierda. Y con eso ya estaría. Vamos a dar después de la línea de la fecha unos cuantos enters de separación. Esto depende qué tan grande sea la firma de la persona, su rúbrica. Bien. Y con eso ya tendríamos el modelo. Bien. Si los párrafos los notas muy apretados el interlineado, bueno, presionamos control letra E. ¿Ya? Control letra E. Vamos por inicio. Aquí en el grupo párrafo tienen ustedes una opción encima de este simbolito tipo pi matemático, dos flechitas celestes hacia arriba y hacia abajo. Esto es el interlineado. Le pueden dar de 1.5. Bien, interlineado 1.5. Y ya abarcas poco más de espacio también, ¿no? Mira, si yo le reduzco el zoom de mi modelo, creo que pueden notar la apariencia que al final tiene
es agradable, ¿no? La apariencia que al final tiene es agradable. ¿Correcto? ¿Estamos bien? A ver, me indican por favor si tienen el modelo. La mayoría es negrita, sangría de primera línea, sangría izquierda, justificado, alineación derecha, alineación centro para la parte de la firmita. Bien. A ver, dudas, consultas que tuvieran de ese modelito. Puedo dejarlo todo, profesor, hacia el lado izquierdo. Mira, podría ser que ustedes digan esto así, profesor. Ya, pero esto de aquí lo tendría que, en este caso, reducir de repente. Con la sangría derecha, de forma opuesta, dejarle para este costado. Bien, pero sin ningún problema, esto podría quedar así. Esto sería un modelo de solicitud, pero bloque extremo. Todo por el lado izquierdo. El que yo les he mostrado aquí, este sería un modelo de semibloque. Tienes una suerte de mitad como guía y se combinan los elementos en cuanto a posición. Muy bien, pero ambos serían válidos, no hay ningún problema. Depende de la institución, como les decía, también siguen ciertos parámetros, entonces ahí eso es trabajable. La firma podría ir en el centro, si no hay problema. Es igual que el membrete. El membrete no le podemos decir siempre a la izquierda, siempre a la derecha, al centro, no. Es dependiente. Igualmente la firma, ¿sí? Igualmente la firma. Pero eso sí, mínimamente todos los documentos sí tienen ese justificado, ¿no? ¿Por qué? Es formalidad. La apariencia que se obtiene con el justificado es pues mucho más agradable. Bien, es mucho más agradable. Listo. Entonces, bueno, pueden guardar ese documentito. Ahí tienen ya entonces ejemplo para lo que es el caso de una solicitud. Esto se puede hacer extensivo a la parte del memorial y combinado con lo que hemos visto de la tabla de firmantes del memorial, ya tienen completo para ambos. Ahora, en la siguiente sesión que desarrollamos el informe, vamos a aprovechar el informe para hacer un modelo que sea extensivo a lo que también se maneja en el memorando, sobre todo su cabecera. Muy bien. Entonces, por el día de hoy, agradecerles su participación en la sesión y esperarlos en nuestra siguiente clase el día martes. Bien, que tengan todos buenas noches. Nos vemos la siguiente clase.